Bueno, buenos días a todos quienes nos acompañan en este segundo seminario, a los académicos, investigadores, colaboradores, a nuestros alumnos de pre y posgrado. Y en especial quiero saludar y agradecer al doctor Juan Rodríguez Hernández del CSIC en Madrid, quien amablemente aceptó la invitación de Carmen y del programa de doctorado en Ciencia de los Materiales e Ingeniería de Procesos. Este es el segundo seminario virtual que se enmarca entre las actividades de colaboración internacional de este primer año del programa de doctorado. De esta manera ahora voy a dejar a Carmen, quien nos va a presentar a su invitado. Muchas gracias, Glantina. Para mí es un gusto presentar al investigador del CSIC y CTP, ya que es mi gran amigo, el doctor Juan Rodríguez Hernández, con quien he tenido el privilegio de trabajar desde hace muchos años, dando como fruto una serie de proyectos e investigaciones muy interesantes. Nosotros ya lo hemos recibido acá en Chile en varias ocasiones, y de no haber sido por la pandemia, esta habría sido una tercera vez. Yo he tenido el agrado de ir a visitarlo también en varias ocasiones en su laboratorio, lo que nos ha unido mucho como grupo de investigación. Para comenzar con la presentación, les puedo comentar que actualmente el doctor Rodríguez es investigador científico del Organismo Público de Investigación, OPI, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, relacionado al Departamento de Química Macromolecular Aplicada en Madrid, España. Con respecto a su formación, el doctor Rodríguez posee una licenciatura en Ciencias Químicas de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad Técnica de Darmstadt. Posteriormente, obtuvo el grado de doctor en Ciencias Químicas en el Instituto Max Planck en Mainz, Alemania. Terminado este proceso, él realizó una estadía postdoctoral en el Laboratorio de Química de Polímero Orgánico en Burdeos, Francia. Con respecto a su trayectoria, Juan ha sido coautor de 96 artículos científicos publicados en revistas internacionales, 22 capítulos de libros, ha sido editor de revistas especiales en 3 ocasiones, cuenta con 6 patentes concedidas, 3 libros como coeditor, en uno de los cuales soy coeditora, junto con él, y 2 libros como autor único. Junto a esto, también ha presentado su trabajo de investigación en más de 70 congresos internacionales alrededor del mundo. Por otro lado, le quiero comentar que su gran experiencia en diferentes tópicos le ha permitido contar con una amplia gama de proyectos aplicados a la industria, además de tener un importante rol en la elaboración de materiales impresos para diferentes dispositivos que ayudan a lidiar con el virus COVID-19. De hecho, en la actualidad se encuentra llevando a cabo un proyecto muy interesante en donde fabrica dispositivos médicos descartables para ventiladores mecánicos o para máscaras de respiración. Finalmente, les quiero contar que el doctor Rodríguez y su grupo de estudio ha dado lugar a la creación de una empresa tecnológica, de la cual espero que nos comente hoy día en este seminario, y sobre todo la importancia que está causando a nivel científico. En esta ocasión nos va a presentar su trabajo titulado, ahora ya no sé cómo se llama, Fabricación Aditiva. ¿Ya? Y eso, espero que sea de su agrado, y sin más preámbulo, los dejo con el doctor Juan Rodríguez Hernández. Juan. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer también poder compartir, aunque sea virtualmente, pues este rato y poderos contar un poco pues lo que hacemos en el instituto y en el grupo de trabajo nuestro, sobre todo relacionado con la fabricación aditiva. El título original, perdonadme por haberlo cambiado en el último momento, pero encontré que el hablaros también de impresión 4D iba a ser abordar demasiados temas, y entonces, bueno, pues lo he limitado un poco y os hablaré de la fabricación aditiva con polímeros, un poco del potencial de esta tecnología, cuáles son las metodologías de fabricación aditiva relacionadas con polímeros, muy brevemente, y luego pues sí me gustaría enseñaros algunas de las cosas, algunas de las líneas en las que hemos trabajado, que incluyen, como dice Carmen, pues todo un área que está muy relacionado con la pandemia que estamos sufriendo, y es cómo utilizar esta fabricación aditiva para combatir el COVID. Bueno, pues sin más empezamos.
Antes de comenzar, como bien ha dicho Eglantina y Carmen, yo trabajo para el CSIC. El CSIC es un organismo público de investigación y por daros algunas cifras, pues aquí tenéis que a nivel mundial el tamaño es la 7ª institución. Somos aproximadamente 11.000 trabajadores repartidos en 120 institutos de investigación por todo el territorio nacional. Todas estas personas y todos estos centros pues han dado lugar a todos los datos que veis debajo. Publicamos más o menos unos 14.000 artículos al año. Tenemos en ejecución a día de hoy unos 3.500 proyectos, unas 450 tecnologías protegidas y unas 600 tesis leídas al año. Todos estos datos son brutales, pero porque el tamaño del CSIC lo es, ¿no? Con 11.000 trabajadores y más o menos unos 3.700 investigadores de plantilla. Pero si algo tiene curioso el CSIC, que probablemente no lo conozcáis, son las infraestructuras científicas y técnicas singulares que tiene. Y es que aparte de los laboratorios de investigación, que Carmen ya tuvo la oportunidad de visitar algunos, pues el CSIC tiene instalaciones muy curiosas, como por ejemplo un observatorio. Hola, está sin sonido, no se escucha nada. Ahora sí se me oye. Tenemos, como decía, un observatorio astronómico en el sur de España. Tenemos una base en la Antártida para hacer investigación. Hay investigadores del CSIC trabajando en la Estación Biológica de Doñana, que es una reserva de la biosfera desde 1980 y que tiene una reserva de aves muy importante. Tenemos buques oceanográficos que desarrollan también distintos estudios, como el que veis en la foto, que es el buque Hespérides. Y otra cosa curiosa es que hay museos, estos dos concretamente en Madrid, que pertenecen al CSIC y donde se hace también investigación, como es el Real Jardín Botánico y el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Como veis, no solo son laboratorios, sino que el CSIC tiene una infraestructura a nivel, digamos, de edificios y de complejos muy importante. Nosotros somos, como decía muy bien Carmen, yo trabajo en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Es un instituto que, no sé si lo podéis ver aquí, está localizado en el centro de Madrid. Y si queréis una referencia un poco futbolera, pues estamos muy cerquita del Estadio Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. En el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros es el único a nivel nacional que se dedica enteramente a trabajar sobre este tipo de materiales y estamos organizados en 5 departamentos. Un departamento de física de polímeros y elastómeros para aplicaciones en energía, nanomateriales y biomateriales, un departamento de química y propiedades de materiales poliméricos, un departamento de química macromolecular aplicada al cual yo pertenezco y un departamento de física de polímeros. ¿Vale? Bueno, y sin más preámbulo, vamos a hablar un poco de lo que es la fabricación aditiva. ¿Qué es la impresión 3D? Bueno, pues la impresión 3D es un proceso por el cual nosotros vamos a conseguir fabricar un objeto tridimensional a partir de un diseño hecho por ordenador, un diseño CAD. ¿Y cómo hacemos eso? Pues mira, aquí trato un poco de representar las distintas etapas. Lo primero es tener nuestro modelo. Normalmente se hace por 3 metodologías distintas. O bien lo dibujamos en software de dibujo CAD. O bien podemos escanear una estructura y pasarla a digital. O bien podemos trabajar con imágenes de resonancia mediante procesos que llamamos procesos de segmentación.
Esos procesos de segmentación lo que hacen es que cuando nosotros tenemos una imagen de resonancia, pues podemos separar distintos elementos, digamos, de esa imagen. Bueno, una vez que tenemos nuestro modelo CAD, lo vamos a pasar a un archivo que suele termina en .stl, ¿vale? Que es, digamos, la malla tridimensional del objeto que nosotros hemos creado. Cuando tenemos ese archivo guardado en este formato, lo hacemos pasar a través de un programa que se llama, es un programa de fileteado, decimos, no sé si es el término real de slicing, pero es el partirlo en capas, como veis en este proceso, porque este proceso de dividirlo en capas es realmente lo que la impresora va a entender. La impresora como va a trabajar por capas, va a entender qué es lo que tiene que hacer en cada una de esas capas. ¿Vale? Bueno, pues una vez hecho el fileteado, pasamos al proceso de impresión y la última etapa es recuperar nuestro objeto tridimensional. Así que, como veis, es un sistema que nos va a permitir, mediante una serie de etapas, a partir de un modelo digital, pasar a un modelo ya real. ¿Y cuándo se ideó la fabricación aditiva? Bueno, pues aquí hay una cosa un poco curiosa que quería compartir con vosotros, y es que casi todo el mundo asume que Charles y Hideo son los precursores, cada uno en Estados Unidos y en Japón, de lo que es la impresión 3D y concretamente del proceso de estereolitografía. De hecho, Charles fue el fundador de 3D Systems, una de las compañías de impresión 3D de mayor éxito. Pero, ¿y si os contara que los prehistóricos, o digamos en la prehistoria, los griegos ya construían capa a capa? Realmente, cuando uno mira estas obras y cómo hacían sus columnas, esto es un proceso muy parecido a la fabricación capa a capa, ¿verdad? Realmente estamos construyendo de forma tridimensional a partir de piezas que no tienen una altura muy importante, que serían nuestras capas. Bueno, pues los griegos ya construían así. Pero no solo los griegos, hay precursores, por ejemplo, en 1860, François Guilhem se hizo fotografiar, como veis en esta imagen, se hizo fotografiar a diferentes ángulos y eso permitió que por unión de las distintas fotografías, pues al final recuperar una estructura tridimensional, su gusto de manera tridimensional. Una forma también muy parecida, ¿verdad?, a cómo funcionan las impresoras 3D. Y el último ejemplo que os quería enseñar para que veáis que el origen o la idea del trabajar capa a capa no es una idea que date de 20 años, sino que hace muchísimo más que se pensó en este tipo de sistema, es este de Baker que diseñó este tipo de ornamentación metálica depositando capa a capa material fundido. ¿Vale? Esto es una patente americana del año 1925, para que os hagáis una idea. O sea que este concepto de capa a capa es un concepto que ha ido evolucionando, evidentemente, a lo largo del tiempo, pero que ya existía pues hace décadas y hace centenas de años, digamos. ¿Qué tecnologías tenemos a día de hoy, ya desde un punto de vista moderno? Bueno, pues antes de pasar a eso, perdonadme, me gustaría hablar un poco de dónde se encuentra la fabricación aditiva. Pues la fabricación aditiva está teniendo el éxito que está teniendo, digamos, porque tiene una serie de ventajas. Y son las que trato de resumir en esta transparencia. La primera, la personalización. Es decir, como para cada diseño, nosotros vamos a necesitar un diseño para construir la pieza tridimensional. Sobre ese diseño nosotros podemos introducir modificaciones y adaptar ese diseño a la geometría que nosotros queremos imprimir, de tal manera que es relativamente sencillo el poder personalizar nuestras piezas. Vamos a poder hacer piezas ligeras. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer piezas con una estructura interna que por los métodos tradicionales de fabricación no podríamos nunca conseguir. La impresión 3D también puede, en algunos casos, dar lugar a una reducción de costes, sobre todo en aquellos
en aquellos casos en la que la producción no va a ser una producción de la misma pieza demasiado larga. Ahí es donde la fabricación de moldes por las estrategias tradicionales, por ejemplo, pues hace que el coste suba mucho para tiradas pequeñas y se empiezan a compensar esos costes en tiradas largas. Otra de las grandes ventajas es la libertad de diseño. Ya lo hemos visto aquí un poco con la estructura interna, pero es que podemos hacer cualquier tipo de geometría porque nos permite esa forma de trabajar capa a capa una gran libertad de diseño en la geometría. Y luego tengo aquí dos que están muy relacionadas con lo que voy a contaros al final, y es que no vamos a necesitar un stock. Nosotros vamos a necesitar un stock de ficheros digitales, pero no un stock físico. Es decir, que la fabricación aditiva permite llevar a cabo una fabricación a demanda. Se necesita esta pieza para arreglar tal cosa, nosotros fabricamos solo lo que necesitamos. Y luego es un sistema que permite llegar a piezas funcionales en muy poco tiempo. Partimos de un archivo digital que nosotros vamos a modificar según nos convenga y en pocas horas podemos fabricar una pieza funcional. Es decir, que ese proceso del diseño hasta la fabricación de una pieza funcional es muy rápido. ¿Vale? La tecnología es una tecnología que ha ido evolucionando mucho durante las últimas 2 décadas y lo que trato de enseñaros aquí un poco es la evolución que se prevé durante los próximos 5 años, que es una previsión bastante buena. De hecho, desde el 2009 hasta el 2024 se prevé un incremento en la venta de máquinas de un 13%. Es una cantidad bastante importante. Bueno, ¿y qué podemos hacer por impresión 3D? Yo voy a limitar lo que os voy a contar al campo de los polímeros, pero me gustaría que supierais que a día de hoy ya hay impresoras 3D de metal, hay impresoras 3D para hacer cerámicas, para imprimir con arena, para imprimir ceras. Es decir, hay toda una serie de tecnologías que se han desarrollado no solo para polímeros, que probablemente es el campo que más extendido está, sino para otro tipo de materiales. Nosotros vamos a centrar nuestra discusión en estos 4 sistemas que os enseño aquí. La estereolitografía, que está relacionada con la tecnología PolyJet. Estas son tecnologías en las que la fabricación se hace a partir de una etapa de polimerización, es decir, partimos de una resina líquida. ¿Me oís bien, verdad? ¿Sí? A partir de una resina líquida. Y la tecnología de FDM y SLS, en la que partimos de materiales que van a fundirse. En el caso de FDM, como os comentaré a continuación, partimos de un filamento de plástico que pasamos por un extrusor y funde, y en el caso de sinterizado láser son láminas o digamos capas de micropartículas que van a unirse por fusión con un láser. ¿Vale? De tal manera que utilizamos 3 tipos de materiales o 3 formas de materiales distintos. Una resina líquida para SLA y PolyJet, un filamento, plástico de filamento para FDM y polvo para sinterizado láser. Aquí eso es lo que trato un poco de explicar. Para el caso de la estereolitografía y para PolyJet, algunos otros términos para esta tecnología, partimos de una resina líquida, que es un poco lo que veis en esta imagen, y esta resina líquida se pone en un baño, ¿vale? Es un contenedor. Tenemos una plataforma de construcción, que es esto que veis aquí, que sube hacia arriba, y desde abajo vamos irradiando, porque este tanque de resina es transparente por su parte inferior, vamos a ir irradiando con una luz ultravioleta y fotopolimerizando en la zona que nos interese. ¿A qué da lugar este tipo de polimerización? Pues, o este tipo de sistemas va a dar lugar a piezas que entran dentro de la categoría de thermosets o elastómeros. Son materiales que van a estar muy entrecruzados, ¿vale? Altamente entrecruzados.
El caso de la deposición por modelado fundido que os mencionaba anteriormente, bueno, pues aquí el punto de partida es o un filamento de plástico, como mencionaba, y ahora ya más recientemente incluso se puede utilizar granza. El filamento que nosotros que podemos comprar comercialmente para impresión 3D se obtiene a partir de granza, que suele ser el formato en el que se comercializan la mayoría de los termoplásticos. Bueno, pues este filamento y esta granza, como veis aquí en el GIF que os he incorporado, este pequeño vídeo, lo que vamos a hacer es introducirlo a través de dos extrusores que lo van a calentar y lo van a fundir. ¿Por qué dos extrusores? Porque estos dos extrusores nos van a permitir manejar dos materiales distintos. Uno puede ser el material de construcción y otro va a ser el material soporte. Para hacer determinadas estructuras necesitamos un material que soporte las capas que se van creando de nuestro material de construcción, y una vez fabricado tenemos que eliminarlo. Generalmente se elimina solubilizándolo en agua. Bueno, pues este es el sistema de FDM y este sistema va a dar lugar a otras dos familias de polímeros que son termoplásticos, son materiales rígidos a temperatura ambiente, y elastómeros termoplásticos, que os comentaré también un ejemplo de este tipo de materiales, puesto que es uno de los campos en los que nosotros estamos trabajando en desarrollar nuevos elastómeros termoplásticos para impresión 3D. Y el último caso de impresión 3D más extendido es en el que nosotros utilizamos material en polvo, como el que veis en esta imagen, que se deposita en capas utilizando un rodillo, como el que veis aquí, y luego desde arriba se irradia con un láser. Aquí se va creando, lo que vais viendo, ese patrón que se va generando, se genera porque el láser incide sobre el polvo y lo va fundiendo, de la manera que esas partículas se van uniendo entre ellas y va generando la pieza. Aquí, como decía anteriormente, también vamos a tener termoplásticos y elastómeros termoplásticos, ¿vale? Bueno, pues dentro de estas tecnologías, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros trabajamos con dos familias de impresoras distintas. Estas que veis a vuestra izquierda son impresoras de filamento que tenemos en el instituto. Esta es una máquina monomaterial, solo podemos imprimir un material. Esta es una máquina prototipo que consigue imprimir con dos materiales y además hacer mezclas de dos materiales. Y luego tenemos dos máquinas que nos permiten hacer piezas de mayor tamaño, alguna incluso a nivel industrial. ¿Vale? En cuanto a estereolitografía, nuestro interés es desarrollar resinas que sirvan para impresión 3D. Por eso las máquinas que tenemos son máquinas de pequeño tamaño para utilizar la menor cantidad de resina posible. Este es nuestro equipamiento a nivel de impresión 3D, y luego tenemos la posibilidad de crear nuestro propio filamento. Las resinas se crean combinando componentes líquidos que son fotopolimerizables. Los materiales que se utilizan para FDM, lo que hacemos es partir de la granza que os comentaba, a partir de estos granitos, y en este tipo de equipos lo que vamos a hacer es hacerlo pasar a través de un tornillo que tiene en esta zona de aquí, y que se produzca un mezclado del material para conseguir obtener materiales cargados o materiales con distintas propiedades. Actualmente tenemos estos dos tipos de máquinas. Y también tenemos una máquina prototipo que nos permite utilizar directamente, como os decía, granza. Aquí el sistema para ir haciendo que el material salga fundido, no sé si entendéis un poco este esquema. Este es un motor que está puesto, este es el diseño de nuestro extrusor, este es el motor que está puesto de forma vertical, y esto es un tornillo sin fin. De tal manera que en esta zona izquierda tenemos la alimentación de material en granza, en grano, y este material entra dentro del extrusor. Esta zona es una zona calefactada, lo funde y lo va empujando hacia la parte inferior, ¿vale?
¿Por qué estamos interesados en este sistema? Pues principalmente por dos cosas. Primero, porque nos va a permitir trabajar en el aspecto del reciclado de material. Podemos hacer utilizar materiales que ya se han utilizado, hacer los pellets, hacer los granos y volverlos a utilizar. Y luego, para los materiales que son muy blandos, cuando construimos un material, un filamento de material muy blando, no conseguimos empujar ese material muy fácilmente a través de nuestro extrusor. Con lo cual, necesitamos un sistema que empuje ese sistema blando hacia adentro, y ese es este tornillo sin fin. Así que nos permite trabajar con materiales de todo tipo, independientemente de la dureza que tenga. Bueno, pues esto es un poco la idea que tenía de contaros de principios muy rápidamente de fabricación aditiva y una visión de las tecnologías, y que sepáis lo que está disponible en nuestro centro. Y me gustaría ilustraros esto con algunos ejemplos de uso. Mira, dentro de lo que nosotros estamos desarrollando, pues yo diría que hay como dos partes. Una que tiene que ver con la relación del tipo de impresión y la aplicación, y otra que tiene que ver con el desarrollo del mismo del material en sí. Así, nosotros utilizamos la deposición por modelado en fundido, el modelado por deposición en fundido, para hacer materiales y estructuras porosas que sirvan como scaffolds, como andamios antibacterianos. Y luego podemos hacer, también tenemos tecnología para hacer estructuras tridimensionales y conseguir que tengan una porosidad interna y externa, con el fin de simular, en cierto modo, la estructura, por ejemplo, de un hueso, en el que cómo se distribuye esa porosidad es fundamental para que haya una colonización del material, en el caso de la aplicación bio, por células, y que permita también el abastecimiento de nutrientes. En estereolitografía, pues hemos hecho materiales tipo hidrogel, materiales que absorben una gran cantidad de agua con propiedades antibacterianas, y también por la precisión que permite esta tecnología hemos trabajado en el desarrollo de reactores catalíticos para su uso en microfluídica. Y a nivel de materiales, pues deciros que estamos desarrollando termoplásticos biodegradables y biocompatibles. Hemos trabajado también bastante en el desarrollo de resinas fotopolimerizables para trabajar en estereolitografía, tales como el desarrollo de hidrogeles o materiales que puedan disolverse en agua y que puedan servir para la fabricación de moldes. Y también nos estamos interesando, como os decía anteriormente, en el desarrollo de materiales que sean elásticos a temperatura ambiente, pero que se puedan procesar por FDM. Y los aplicamos tanto al campo biomédico como al sector de la aeronáutica. Como veis, al final tocamos muchos palos de cosas muy distintas, y por eso también es un poco difícil hablaros de impresión 3D y también 4D, con lo cual al final he tratado de elegir tres temas que voy a tratar de contaros de manera un poquito más detallada. El primero está relacionado con el diseño de estructuras y con polímeros que son antimicrobianos, es decir, que son capaces de matar bacterias en contacto, con la idea de reducir procesos infecciosos, ¿vale? Este es un proyecto que tuvimos financiado en el programa nacional español y que acabó pues hace unos meses. Quiero contaros también una aventura que también acabará dentro de poco, que es un proyecto europeo en el que la idea es trabajar con materiales que se puedan imprimir, que sean elásticos y que sirvan para modificar o para sustituir juntas que se utilizan actualmente en ala de avión, en el ala de los aviones, y que permita así pues tanto reducir costes
cómo hacer más accesible, digamos, su fabricación. Y por último, os quería enseñar todo lo que ha ido ocurriendo, o lo que hemos ido haciendo desde que llegó el COVID-19 en el mes de marzo, y que ha estado relacionado con la fabricación de productos de impresión 3D para emergencias sanitarias. Y todo esto relacionado con la creación de una página web en la que estamos compartiendo toda la experiencia adquirida durante estos meses en la fabricación de este tipo de dispositivos. Vale, pues vamos a empezar con el primero de los aspectos, que relaciona la fabricación 3D con la creación de estructuras con propiedades antimicrobianas. Para hacer esto hemos atacado este problema, digamos, en dos etapas. La primera tuvo que ver con la fabricación de piezas tridimensionales y con el control de la química a nivel superficial. Y no solo la química, sino también la topografía. Estas piezas que nosotros imprimimos y que en principio solo tienen el dibujo de las capas, podemos inducir una estructura adicional. Pues eso es algo que empezamos a trabajar en esta primera etapa. Y después, aprendiendo cómo funcionaba este sistema, tratamos de fabricar andamios porosos hechos por impresión 3D que pudieran tener esa propiedad antimicrobiana. Aquí veis algunas imágenes de piezas que imprimimos, pues tornillos, estructuras hexagonales, estructuras tipo giroide, que por tecnologías tradicionales eran difíciles de funcionalizar en toda su superficie. De tal manera que para eso lo que hicimos fue proponer un tratamiento superficial que consistía en la inmersión de la pieza en un disolvente. Aquí trato de ilustrar la idea del proceso. Esta es una pieza muy pequeñita, porque para hacer el análisis por microscopía nos interesa, microscopía electrónica nos interesan piezas relativamente pequeñas. En la que veis, esto es perdonad que se pasan las transparencias, no sé, porque debo tener un temporizador en algún sitio. Estas son las capas que se van creando, y lo que hicimos fue coger estas piezas, las sumergimos en una disolución polimérica, que lo que hace es generar una superficie hinchada, y que cuando sacamos esta pieza del medio, por evaporación de esta superficie hinchada, lo que hace es, esa evaporación lo que hace es enfriar la temperatura superficial y permite la condensación de agua en superficie, de tal manera que una vez evaporado, una vez evaporada esas gotas de agua, queda una superficie porosa. Y aquí veis la comparación de lo que teníamos en la etapa 1, después de la impresión, y la superficie que tenemos después de todo este proceso. Una vez que tenemos controlada la topografía, lo que hicimos fue proponer un método de modificación químico que permitía convertir estos grupos de estireno, grupos aromáticos, ahí lo siento, grupos aromáticos en grupos nitro, que luego pueden ser posmodificados. Y aquí veis la creación, esto es una imagen de Raman confocal, cómo se van creando estos grupos, que es lo que indica la estructura verde. Esto lo hicimos también en estructuras tipo scaffold, como las que veis aquí, y bueno, pues la misma tecnología, la misma aproximación. Estos son imágenes de la superficie, perdonadme. Estos son imágenes de la superficie antes de la modificación y después de la modificación, cómo se van creando esos poros superficiales. Pero es que además, si la disolución polimérica lleva incluido bien este compuesto que veis aquí o bien este compuesto que veis aquí, son copolímeros, que decimos nosotros copolímeros de bloque, con grupos ácido o con aminas ternarias, podemos además inducir una actividad, o podemos provocar una actividad antibacteriana en esa superficie. De tal manera que en la superficie no tratada, toda la superficie está recubierta de bacterias vivas, que están indicadas por este color verde, y sin embargo, las superficies que han sido tratadas con una disolución de estos polímeros consiguen o dan una imagen, como veis ahí, completamente roja,
que viene indicada o que viene a indicar que las bacterias que se han depositado en esa bacteria, en ese soporte, pues están muertas, ¿vale? Esto es simplemente un poco el esquema de la evolución, dependiendo del compuesto. Aquí veis con poliestireno no muere prácticamente ninguna bacteria. Con ácidos carboxílicos se mueren a las 24 horas y además se despegan de la superficie. Y en el caso de aminas ternarias, poco a poco, esas bacterias que se depositan en la superficie van pasando de un color verde a un color rojo que va indicando pues que hay una muerte de estas bacterias. Así que, como veis, combinando la impresión 3D con tecnologías de modificación superficial, tanto tecnologías químicas para modificar la química superficial como de tratamiento para controlar la topografía, permite tener sistemas que son muy efectivos frente a la contaminación por bacterias. El segundo gran eje que os quería enseñar y que es el proyecto que os comentaba que está de actualidad, pues está relacionado con la sustitución. Aquí tenéis el ejemplo de un ala. Este ala pues tiene distintos elementos y tiene concretamente en esta zona de los alerones todo este tipo de gomas que veis aquí, ¿vale? Estas gomas son hechas a medida para cada tipo de avión. Tienen unas dimensiones muy determinadas y además no se fabrican en todos los sitios. Hay muy pocos fabricantes a nivel mundial, con lo cual cada vez que se avería algún tipo de goma de esta, pues hay que sustituirla y lleva bastante tiempo. Imaginaos el coste de tener parado un avión, con lo que cuesta un avión en un hangar, esperando a que llegue el repuesto, ¿no? Pues la idea de este proyecto es justamente tratar de fabricar este tipo de gomas por impresión 3D y poderlas instalar en el ala de avión. Ya os he comentado el que son caras, que hay poca disponibilidad, y es que además son materiales entrecruzados, es decir, son materiales que una vez que se han roto, uno no puede hacer prácticamente nada con ellos, nada más que degradarlos, no podemos volverlos a utilizar. Bueno, pues la propuesta de valor nuestra es fabricar bajo demanda, como decíamos, fabricar in situ, es decir, que haya en determinados aeropuertos determinadas máquinas que permitan fabricar este tipo de juntas, teniendo, por supuesto, una reducción de costes y además el material que proponemos, o que hemos propuesto, es un material que permite el reciclar. ¿Qué material es este? Pues es un elastómero termoplástico. Mirad, si miramos o tratamos de entender qué familias de polímeros hay, pues encontraréis que hay la familia de los termoplásticos, son materiales rígidos normalmente, que uno puede calentar, puede fundir y cuando enfriamos vuelve a coger esa forma rígida. Hay elastómeros, como es el caucho, un material relativamente blando, pero entrecruzado, como veis aquí. Es un material que es un material entrecruzado. Las cadenas están unidas entre ellas covalentemente. Y luego podemos pasar también, si este grado de entrecruzamiento que decimos, si este número de puentes entre las distintas cadenas es muy grande, podemos pasar a una estructura tipo termoset, una estructura muy rígida y muy entrecruzada. Bueno, pues el material que proponemos no es ni un termoplástico, no es un material rígido a temperatura ambiente, ni es un elastómero, es decir, no tiene entrecruzamientos covalentes. Es lo que llamamos un elastómero termoplástico, combina propiedades de los dos. Es decir, no es entrecruzado como los termoplásticos y es elástico como los elastómeros. Y aquí tenéis un poco cómo es este sistema. Suelen ser estructuras en bloque. Aquí esto representa un bloque. Veis aquí una cadena un poquito más oscura, una cadena lineal más fina y otra cadena más oscura. Bueno, pues esta unión, estos tribloques, lo que generan es dominios con zonas rígidas y dominios con zonas blandas. De tal manera que cuando yo cojo este material y lo estiro el material, se comporta como un material elástico
Y estos dominios duros lo que hacen es mantener el material, no permitir que ese material fluya. ¿Dónde se utilizan estos materiales? Pues se utilizan en muchísimas cosas. Hay calzado hecho con elastómeros termoplásticos. Estas zonas de agarres en los mangos de las bicicletas están hechas con elastómeros termoplásticos. En los cepillos de dientes, esto también está hecho con elastómero termoplástico, ¿vale? Para que veáis también un poco que no es un material novedoso en ese sentido, sino que ya se está utilizando para muchas aplicaciones. Y bueno, pues imprimimos estas piezas a través de la utilización de impresora de filamento de deposición en modelado por deposición en fundido, y al final lo que veis aquí son imágenes. A ver si soy capaz de enseñaros, porque esto es un vídeo. Toda esta zona que estáis viendo aquí es una zona que está diseñada con esta goma, y que, como veis, hace perfectamente su función. Es un proyecto que tenemos con Airbus, un proyecto que, como os digo, termina dentro de poco, y bueno, pues parece que con muy buena proyección, porque ya tenemos el material elegido y fabricado, instalado en el ala de avión y comportándose correctamente. Y ya por último me gustaría hablaros un poco de cómo hemos ido evolucionando en este tiempo de pandemia, y lo que hemos ido haciendo para intentar colaborar dentro de lo que hemos podido con el sector biosanitario. Mirad, dentro de la impresión 3D, el CSIC hizo, llevamos ya un año, hizo un esfuerzo muy fuerte, ha hecho una apuesta muy fuerte en esta, no sé cómo intentar quitar de alguna manera la presentación, animaciones. No sé cómo puedo quitar las animaciones totalmente, porque... Bueno, intento seguir. El CSIC ha hecho un esfuerzo muy importante, y porque apuesta en esta tecnología, y nos ha permitido crear una plataforma que llamamos plataforma temática interdisciplinar para el desarrollo de la fabricación aditiva, y que lo que quiere es tratar de unir todos esos grupos que quieran implementar esta tecnología y que puedan colaborar entre ellos. De tal manera que a día de hoy forman esta plataforma 22 grupos de investigación dentro del propio CSIC, de distintas comunidades autónomas, distintos sitios de España, y tenemos 18 empresas y centros asociados. ¿Vale? En esta plataforma hay gente especializada en polímeros como nosotros, en metales, en cerámicas, fabricantes, hay gente que sabe de diseño, hay gente que sabe de simulación, hay gente con perfiles muy distintos. De tal manera que se creó esta estructura en septiembre del año pasado, y bueno, pues hemos ido trabajando, creando proyectos, y cuando ocurrió la pandemia aquí en España, llegó en el mes de marzo muy fuerte, pues empezamos a ver qué se podía desde la plataforma hacer. Y la primera idea que nos llegó a través de empresas y comunidades makers, ¿no? Usuarios, digamos, a nivel doméstico que se asociaron creando comunidades, fue la fabricación de pantallas de protección. De tal manera que este elemento que veis aquí es un elemento hecho por impresión 3D, y que tiene determinadas zonas donde se puede anclar, digamos, una pantalla que es simplemente un plástico. Es un plástico que se perfora y que permite, pues, en cierto modo, proteger frente a una tos o, digamos, una protección adicional. Aquí veis en esta imagen, pues, cómo quedan esas máscaras una vez instaladas. Y bueno, pues desde la plataforma nos organizamos con todos los medios que tuvimos y fabricamos para distintos hospitales, el Infanta Leonor, Gregorio Marañón, San Carlos, y bueno, pues también para centros de salud. Empezamos con pantallas y seguimos con sistemas que veis aquí, como este que está representado aquí, que es una pieza impresa que permitía conectar máscaras de buceo aquí distribuidas por Decathlon,
con un filtro especial antivirus, de tal manera que este sistema conectado a este sistema de conexión permitía el uso de estas pantallas como sistemas de protección individuales. Los hicimos con una salida para tener un único filtro, y en casos en el que necesitáramos que la utilización fuera o permitiera su uso durante más tiempo, se hizo diseño de una pieza doble que permitía conectar dos filtros a la vez. Bueno, esto desembocó en la fabricación de otro tipo de piezas, como la que veis aquí, en la que aquí la idea es utilizar la misma pantalla, no tanto como sistema de protección individual, sino para intentar al propio paciente que pudiera respirar mejor. ¿Cómo? Pues haciendo una pieza que permita tener una entrada de oxígeno con una determinada presión y que permita al pulmón trabajar bajo ciertas condiciones de presión, con lo cual trabajar más cómodamente y con más cantidad de oxígeno. No funciona en todos los casos, pero en pacientes que no requieren directamente un respirador, pues es un alivio bastante importante. Estos sistemas se llaman sistemas de ventilación no invasiva. Y fue el Hospital Gregorio Marañón, hospital que hay aquí también en la Comunidad de Madrid, donde nosotros tenemos nuestra actividad, el que empezó con este desarrollo. De fabricantes, poco a poco, pues fuimos requeridos para hacer otro tipo de desarrollos, y este es un desarrollo que hizo el Hospital Universitario Infanta Leonor, en el que aquí, como veis, es un desarrollo un poco más complejo. La línea de entrada, no sé si así lo veis, porque aquí así consigo que no se pase la diapositiva. No sé si lo veis bien así. Disculpa, hola. ¿Sabes qué? Parece que es ahí en transiciones, Sí. tienes algo activado, por eso se te cambia. Es que no consigo. ¿Y cómo? Ahí, duración 1. Tiene que ser Desactivar. al hacer clic y aplicar a todo, por si acaso. Muchísimas gracias. Vale, vale. Pues Probemos. qué lástima que lo hayamos descubierto tan tarde, pero bueno, nos servirá para estar tranquilo en la última parte. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues como decía, empezamos fabricando un poco bajo demanda, y poco a poco en la plataforma y nuestro instituto consiguió participar en desarrollos, y este es un ejemplo de un desarrollo que hicimos, en el que la base sigue siendo la misma pantalla, una máscara de buceo, pero aquí, como veis, tenemos una pieza de conexión. Esto es una válvula PIP que llaman, esto es una válvula antirretorno. Es una válvula que, en caso de que todo el sistema se bloquee, permite al paciente respirar. Esto se abre cuando el paciente respira y hay una falta de presión desde el interior. Y esta conexión que veis aquí, este tubo tan largo, es la conexión que permite meter el oxígeno dentro de la pantalla. De tal manera que el oxígeno en este sistema entra por la parte inferior y va subiendo, el aire va subiendo a presión hacia la parte superior, hasta que esta válvula, que esta sí que es una válvula PIP, lo que permite es abrirse cuando la presión se supera. Un determinado nivel de presión se supera. Bueno, pues este desarrollo se presentó en una especie de convocatoria de Vence, que se llamaba Vence al Virus, y fue premiado dentro de las 4 ideas más innovadoras para combatir el virus, y es a día de hoy una iniciativa que se está continuando, intentando crear una empresa de base tecnológica para desarrollar un sistema que ya no dependa de estas pantallas de Decathlon, sino hacerlas ad hoc, y que sea un sistema de ventilación no invasiva de bajo coste. Esto es un desarrollo que sigue su curso, pero seguimos haciendo más cosas en este sentido, y las cosas que hacemos siempre con 2 objetivos. El primero de los grandes objetivos y de los retos que tenemos es compartir y difundir todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos meses. Y el objetivo número 2 tiene que ver con nuestra creencia
en que la tecnología de impresión 3D puede ser una herramienta muy útil para el sector hospitalario, y pensamos que su incorporación dentro del propio hospital, creando salas y centros de fabricación intrahospitalarios, puede ser una herramienta muy útil para ellos. Y este objetivo número 1 lo hemos hecho pues, a través de distintos medios, en radio, televisión, etcétera, y con la creación de una página web que os enseñaré ahora a continuación muy brevemente. Y en el caso de la implementación de la impresión 3D en hospitales, lo que hemos hecho es el diseño de un proyecto que se llama ISOPOC y que tiene que ver con la fabricación por impresión 3D de este tipo de hisopos, de estos bastoncillos, que son los que se están utilizando a día de hoy para toma de muestra COVID. Vale. Como os decía, dentro de nuestro objetivo de compartir, pues hemos creado esta página web que hemos llamado 3D4 Emergency, en inglés 3D4 Emergency, un poco jugando, haciendo un juego de palabras. Y básicamente lo que quiere esta página web es poner toda la información que tenemos sobre todas y cada una de las piezas que hemos ido fabricando para los hospitales, y además la información que tenemos de retorno de esos hospitales, es decir, las sugerencias de uso que nos han aportado. De tal manera que en esta página web os encontraréis ficheros para impresión 3D, información sobre materiales y equipos necesarios, cuáles son las pruebas que han realizado los hospitales y cuáles han sido sus valoraciones, y también una dirección de contacto en caso de que queráis implementar o de alguien quiera implementar esto en un centro hospitalario, pues si no lo consigue con la información que hay aquí, pues pueda, digamos, contactar con nosotros para mejorar o aumentar esa información. Esta es un poco la estructura de la página web. Os encontraréis para cada sistema una descripción de lo que son los elementos, la clasificación a nivel hospitalario y la validación que ha tenido. También os encontraréis el archivo en sí y cómo debe fabricarse, con qué tipo de material, biocompatible, el protocolo de limpieza, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, con respecto al proyecto, pues deciros que este es un proyecto que ha financiado el CSIC, que reúne 5 hospitales a nivel nacional, 3 centros de investigación del CSIC y una empresa especialista en el desarrollo de resinas, y que nos va a permitir dotar a 4 de estos hospitales de una impresora 3D, una unidad de lavado y una unidad de postcurado, es decir, todo el kit para que ellos mismos puedan fabricar este elemento. Y bueno, pues aquí veis algunas imágenes de estos son los hisopos, y para que os hagáis una idea, dentro de las limitaciones que es la fabricación aditiva, que es el tiempo que se tarda en imprimir, pues para daros una idea de cómo funciona para estos hisopos, en una plataforma como esta, que es una máquina estándar de dimensiones pequeñas, podemos hacer unos 340 hisopos en unas 7 horas, es decir, que podríamos hacer unas 3 tandas diarias, es decir, llegar a 1000 hisopos. Un hospital como La Paz, que es uno de los más grandes que tenemos aquí, que participa en el consorcio, hace unas 2000 PCRs diarias, así que básicamente con 2 impresoras como estas de bajo coste podría autoabastecerse de este tipo de materiales. Y bueno, pues ya concluyo aquí mi presentación, dando las gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, recordando un poco, en base a lo que os he enseñado al final de la presentación, pues que el trabajo en equipo es una necesidad siempre y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu presentación, como siempre, muy interesante y completa. Le damos el pase, no sé, a la gente, a las personas presentes, si tienen alguna duda relacionada a tu exposición. Por acá tengo una pregunta. Hola, profesor Juan. Hola, Fernando, de acá de Chile. ¿Cómo está? Hola, Fernando, ¿qué tal? Bien, tanto tiempo. Bueno, primero que todo,
darle las gracias por su excelente presentación. Quiero decirle que para nosotros los científicos que estamos aprendiendo y estudiando para llegar a ser buenos doctores, esto es una motivación gigante para darnos cuenta que nuestra investigación puede cambiar un montón de vidas y cambiar la sociedad de hoy en día, aplicando todos estos conocimientos que usted nos ha dado en la presentación. Y felicitarlo también por su trabajo tan largo en lo que es la prevención del coronavirus y en buscar soluciones prácticas y al alcance de todos. Según eso, mi pregunta es, me llamó la atención en la elaboración de piezas para aviones, que una de las piezas era bastante grande. Entonces, ¿cómo es la impresora en ese sentido? ¿Permite crear piezas tan grandes como esa? ¿O se hace a través de la unión de piezas más pequeñas? Sí, se hace a través de la unión de varios elementos. Este tipo de piezas se fabrica en la máquina que os he enseñado, la máquina industrial, y la ventaja de la impresión 3D de nuevo es que es verdad que podemos tener limitaciones en el volumen de construcción, pero como son elementos muy largos, lo que podemos hacer es construirlo de forma vertical y rellenar toda la plataforma de segmentos de la longitud que nos permita la máquina, de tal manera que se van fabricando como un conjunto de elementos puestos de manera vertical. En ese caso, este tipo de piezas tan largas, lo que van es atornilladas a lo largo de todo el ala, con lo cual lo que nos tenemos que asegurar es que cada segmento esté atornillado por lo menos por 3 o 4 elementos. ¿Vale? O sea, que haya por lo menos 3 o 4 tornillos que sujeta cada uno de esos elementos. Y sí, efectivamente, para llegar a esas dimensiones son todo elementos puestos uno detrás de otro. Muchas gracias, profesor. Saludos. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿Qué tal? Bien. Mucho gusto de verte de nuevo. Me gustó mucho tu presentación en cuanto a que tu trabajo es espectacular. Me llamó mucho la atención la tecnología que hablaste del uso de pellets, ¿sí? Y quería preguntarte qué tipo de características tenía que tener este pellet para poder ser usado. Porque en general cuando uno piensa en pellets, hay pellets de plástico, hay pellets de madera, y tienen un tamaño específico, pero en un país es de un tamaño, en otro país es de otro. Lo que tú usaste, ¿qué características tenían? ¿Y qué plástico o madera usaban, por ejemplo? Sí, mira, estos son, en impresión, tanto por filamento como por granza, el material tiene que ser capaz de fundir. Entonces, estamos hablando de materiales que pertenecen a la categoría de termoplásticos o elastómeros termoplásticos, ¿vale? Son materiales que no están entrecruzados. Dentro de esos materiales, siempre y cuando el pellet, la granza, tenga un tamaño inferior a 3 milímetros, pero 3 milímetros porque nuestro sistema es así. Si tuviéramos un sistema, un tornillo sin fin que tuviera un tornillo más ancho, probablemente permitiría utilizar una granza de mayor tamaño. El nuestro, concretamente, permite utilizar granza de hasta 3 milímetros. Y en cuanto a materiales, la gran ventaja es que puedes utilizar prácticamente el material que desees siempre y cuando funda. Es decir, no tenemos limitaciones, por ejemplo, en que sea demasiado blando. Como os decía, en el caso del filamento, no hay filamentos comerciales con una dureza por debajo de 80A. No sé si situáis la escala de dureza, pero un filamento 80A ya es elástico, pero empieza a ser relativamente durito. Aquí nosotros hemos impreso materiales que están en el 14-20A, ¿vale? Dentro de esa escala, es decir, con una dureza muchísimo más baja.
Eso para nosotros es una gran ventaja. Luego, hay materiales que es muy difícil, bueno, muy difícil, cuesta bastante hacer filamento. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en hacer granza, o sea, en hacer filamento, o hacer mezclas, perdón, no filamento, de materiales que tengan una muy alta carga en partículas metálicas. Esto es una colaboración que tenemos con el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, porque ellos están interesados en hacer impresión 3D de metal. Y hay como dos grandes vías. Una es utilizar una impresora de metal, es decir, tenemos un polvo metálico que funde, y la otra alternativa es una ruta B, en la que lo que hacemos es utilizar un filamento o granza que tenga un termoplástico, un material que funde, con una altísima cantidad de carga metálica. Una altísima cantidad de carga, estoy hablando de un 80, un 90% de carga metálica. Vale. Con ese porcentaje de carga metálica es muy difícil hacer filamentos que tengan siempre el mismo diámetro. Eso es bastante complicado. Sin embargo, si yo tengo un sistema de impresión por granza, como este que estamos comentando, yo no tengo necesidad de hacer un filamento continuo y complicado de filamentar. Yo trabajo con la granza base. Entonces me ahorro esa etapa. No sé si he contestado, Diego. Por un lado, a tu pregunta, entonces, ¿qué materiales? Termoplásticos y elastómeros termoplásticos, de cualquier material que funda. La madera es que antes de fundir se degradará. Sí. Entonces, se puede utilizar como aditivo, también te digo. Hay filamentos en base polímero degradable que incluyen fibra de madera, por ejemplo, eso existe. Pero Claro, que lo otro que estaba pensando es para opciones de reciclaje de plásticos, termoplásticos, pero estaba pensando en qué tan homogéneos tienen que ser entre los materiales que se usan. Porque si son Sí. plásticos muy diferentes, tienen que tener un rango de que pueda trabajar bien, o si no se van a despegar después, por así decirlo. Van a quedar de fases diferentes, va a quedar una mezcla de todo. Esa es una muy buena pregunta, Diego, porque es un debate que tenemos. Mira, nosotros estuvimos en contacto con Ecoembes hace unos meses. Ecoembes es a nivel nacional una empresa que se encarga aquí en España de la gestión de residuos y entre ellos, por supuesto, de residuos plásticos. Y por las conversaciones que tuvimos, ellos nos decían que hay determinados plásticos que separan bien. Por ejemplo, el PET de las botellas de plástico es relativamente fácil separar botellas de plástico de todo lo demás, y casi todas las botellas de plástico son de PET. Entonces es un material que es relativamente fácil tener una fuente con una cierta calidad y de manera constante. Creo recordar que otro de los que decían era polipropileno, que también se podía separar bastante bien. Y que el resto, totalmente de acuerdo contigo, dependía del momento. De repente llegaban residuos de un sitio y eran de una composición, de tal manera que una mezcla, aunque hubiéramos conseguido hacer un filamento de esa mezcla, hubiera sido distinto al filamento que hubiéramos fabricado un mes después, porque el tipo de residuo que hubiera llegado sería distinto. ¿Vale? Entonces, a nivel de planta, de recuperar material de planta de reciclado, pues efectivamente hay que elegir una fuente que sea más o menos constante y de una calidad constante. Luego hay otra cosa también, Diego, que es intentar hacer una base, digamos, de gente que trabaje en impresión 3D y que utilice, por ejemplo, PLA, que es el material estándar para impresión 3D, y hacer un sistema de recogida entre usuarios de impresión 3D. Eso nos permitiría, que de hecho ya se hace en el País Vasco, por ejemplo, aquí en España, en el norte de España, están haciendo algo así, nos permite tener usuarios de impresión 3D y cuando llegan a una cierta cantidad de residuo de ese material, poder pasar a recogerlo, hacerlo granza y volverlo a reutilizar. Y ahí te aseguras que, como solo trabajan con ese material, pues que el tipo de material sigue siendo siempre el mismo. Claro. Muchas gracias.
tu respuesta. A ti, Diego. Y mucho apoyo desde acá, desde Chile. Igualmente, un abrazo. Hola, profesor. Hola. Gracias por la presentación. Gracias. And yo tengo una consulta. Uh-huh. I would like to ask in English, if it is okay. Yeah, go ahead. Yeah, like is the 3D printing is recommended for those polymer solutions dissolved in water? How about those polymers which are dissolved in other toxic solvents such as dimethyl formamide, dimethyl acetamide? So because there is, in order to avoid the damage of printer nozzle system, what are the precautions that need to be carried out? So you are thinking in stereolithography, right? Yes. Yeah. Well, we usually we don't use solvents because we use monomer precursors that are already liquids. So okay. The monomers allow us to have the liquid photo polymerizable solution. So we usually don't use solvents. The only limitation in the use of solvents is related to the stability of your fabrication tank. So the tank where you have your resin stored has to resist the solvent. I know that ethanol and isopropanol and all these solvents are typically employed. And we never use water as a solvent to do this kind of 3D printing. So I'm trying to think if it's a problem to use water. I mean, if the only limitation we have in stereolithography is, as you could see in the presentation, the parts are created at the bottom of your fabrication platform, right? So you need to create a part that has to be highly cross-linked in order to create this stable attachment between the part and your fabrication platform. Yeah. So I'm wondering if you use solvents, you probably have a kind of swelling of this part, and the attachment between the platform and your part will be probably not be good enough to allow the fabrication. Yeah. So if you use solvent, I would suggest you to use as low as possible. Yeah. I don't see any limitation in use water or ethanol or isopropanol or whatever. The only limitation is the composition, I mean the chemical resistance, better say, of your platform. Okay. Fine. Gracias, profe. De nada. You're welcome. Hola, profesor. Soy Hola. Karina Viera. Hola, Karina. Soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología de la UTEM. Y estoy en proceso de título con la profesora Carmen, así que el tema de impresión 3D fue bien familiar. Me alegro. Sí, ese es un tema en el que yo creo que tanto Carmen y yo somos apasionados de la tecnología, así que vamos a trabajar juntos, yo creo, a partir de ahora en eso. Sí, estuvo bien entretenida su presentación didáctica, así que muchas gracias. Tengo dos preguntas. ¿Existen resinas biocompatibles y o biodegradables para usarla en estereolitografía? Y la segunda pregunta es que, ¿qué características debe tener el scaffold o el andamio para favorecer el crecimiento celular? La segunda pregunta creo que habría que preguntar a Quique, que es justamente el que os habló hace 2 semanas. Bueno, me centro en la primera. Existen materiales biocompatibles y o biodegradables para resina. Existen biocompatibles, existen a nivel comercial y de hecho se utilizan mucho para todo lo que tiene que ver con sector dental, para implantes temporales,
para hacer férulas, para hacer guías quirúrgicas. Todos esos son materiales biocompatibles y existen con distintos grados de biocompatibilidad. Creo recordar que de los que yo conozco existen de biocompatibilidad clase 1 y clase 2 y el mejor de esos materiales, que es clase 1, es un material biocompatible que permite que el material esté en contacto con el cuerpo 30 días sin tener una respuesta adversa. ¿Vale? O sea, biocompatibles existen. Biodegradables yo no conozco comerciales, pero sí conozco estudios de investigadores que se interesan a crear materiales hechos por estereolitografía que tengan en su estructura puntos de entrecruzamiento que se puedan deteriorar en determinadas condiciones. Por ejemplo, hay trabajos de grupos de investigación que tienen puentes entre cadenas, o sea, crean puentes de unión entre esas cadenas, entrecruzamientos entre las cadenas que se degradan en medio ácido o en medio básico. ¿Vale? De tal manera que si nosotros tenemos un medio de biodegradación con un pH determinado, podemos inducir la degradación utilizando este tipo de resinas. Yo no las conozco a nivel comercial todavía, pero sí que hay desarrollos que se están haciendo en ese sentido. Luego, ¿qué debe tener un scaffold para...? Esa es una pregunta, la verdad, muy difícil de contestar porque hay muchísimos factores. Yo he comentado ya algunos, ¿no? Tiene que tener una topografía superficial, una composición química superficial que permita la adhesión celular, que las células se sientan cómodas en esa superficie y que no genere rechazo. Si es un implante, además, que pues estamos pensando en implantar, que no es simplemente pues algo tipo de ortopedia o así, sino que va a ser algo implantado, tenemos que, o sea, algo implantado que además se va a biodegradar y que va a ser sustituido por un tejido. Ahí el proceso todavía es mucho más complejo porque las células se tienen que depositar en el implante, tienen que además crecer en esa superficie y luego tienen que colonizarlo. De tal manera que lo ideal es una estructura interna con una cierta porosidad para que las células sean capaces de ir poco a poco entrando en ese implante y que esa porosidad deje pasar tanto células como nutrientes para que esas células que han entrado consigan alimentarse. Solo en cuanto a la porosidad hay un grandísimo dilema porque dependiendo del tipo celular la porosidad que se requiere es distinta. Habría que controlar también la química interna de esos poros. O sea, como veis no hay un único factor, sino que es una mezcla muy compleja de factores. Y toda esta es una visión que yo te transmito desde el punto de vista de un químico, así que completamente simplificada. Esto un biólogo te lo podría explicar con mucho más grado de detalle. Hay cosas que desde el punto de vista de la química pueden hacer. Carmen y yo, por ejemplo, estamos interesados en la fabricación de andamios que puedan tener una química superficial, ¿verdad, Carmen? Entonces, eso son cosas que podemos hacer, una topografía superficial, eso es algo que sabemos que se puede hacer. Y bueno, pues sobre eso luego nos tocará andar en crear sistemas con una química interna particular para permitir el crecimiento celular. Pero sí son muchas etapas dentro de todo el proceso. Sí, de todas formas igual respondió a mi pregunta, así que muchas gracias, eso esperaba. Gracias, Karin. Gracias, profesor. Oye, Juan, ¿te puedo hacer yo la última pregunta? Por supuesto. Relacionado a la presentación. ¿Tú crees que dentro de algunos años se podrán fabricar implantes biomédicos, pero más económicos y a la medida del paciente de forma in situ en los hospitales?
¿Tú sabes algo al respecto? O sea, eso, estoy pensando a futuro y algo bien ideológico. O sea, ¿tú crees Sí. que se podrá hacer en algún momento? Mira, yo lo que te puedo decir, pues justamente con este proyecto que tenemos de hisopos, en el consorcio que decimos, en el grupo de trabajo, hay hospitales que ya tienen implantada la impresión 3D. Quizá el utilizarla para hacer un implante es algo como muy sofisticado, digamos, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, uno de los hospitales involucrados es el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Y es un hospital que tiene tecnología FDM y que la implementa a diario para hacer todo lo que son órtesis de manera customizada o de manera adaptada para todos los casos que van teniendo. Y económica, por supuesto, muchísimo más económico porque solo tienes que hacer una para un paciente. Entonces, es mucho más económico hacerlo por impresión 3D. El otro día estuve buceando para tratar de entender o para de encontrar la información de cuántas, por ejemplo, férulas que se fabrican a día de hoy se hacen ya con impresión 3D, cuántas guías quirúrgicas se hacen con impresión 3D. Y yo te diría que más de un 90%, por lo que yo pude encontrar, ya se fabrican con impresión 3D. Un material biocompatible, no implantable todavía, pero como cada paciente tiene una boca distinta y hay que adaptarse a ese caso exacto, pues ahí la impresión 3D juega un papel muy importante. Ahí ya casi no hay problema de coste, Carmen. Es que pueda el propio sistema que uno fabrica sirva para eso. Yo creo que sí que llegaremos. Otro de los hospitales, y ya con esto termino porque al final no sé, me voy por los cerros de Úbeda, es el Hospital de La Paz. El Hospital de La Paz tiene una unidad muy importante de bioimpresión. Bioimpresión no hemos hablado porque nosotros la perspectiva que tenemos es trabajar desde el material, pero en el caso del Hospital de La Paz utilizan materiales que mecánicamente quizá no sean los mejores, son materiales tipo hidrogel biocompatibles y biodegradables en los que meten células que aguantan, que son capaces de sobrevivir en ese medio y son capaces de construir estructuras tridimensionales con este tipo de sistemas. Es decir, que ahí la biocompatibilidad, la biodegradabilidad está asegurada. Falta hacer un trabajo, desde mi punto de vista, en las propiedades mecánicas, porque todavía no son las mejores, pero están mucho más avanzados en eso. Las células crecen, se regeneran y crecen dentro de ese propio estructura tridimensional. O sea que yo creo que sí, Carmen, que hay... Y ese otro mundo, el bioprinting, es otro mundo. Eso es otra cosa. Sí, sí. Yo creo que es una pena que estemos quizá los que somos químicos, como tú o como yo, muy en la química, porque yo creo que sí que necesitarían ayuda o participación de químicos para dar un salto en las resinas que utilizan, las resinas biocompatibles, que a día de hoy son como muy estándar, son gelatinas, son alginatos, son química ya muy conocida, pocos alginatos de celulosa, en fin, compuestos muy extendidos, pero que no se atreven a dar un salto ellos a nivel de química, como nosotros quizá no nos atrevemos a dar el salto a la bio. O sea que ahí yo creo que puede haber una interacción interesante con ellos. Interesante. Hola, Pues, buenas bueno, a mí me tardes. gusta. Profesora Jessica Almagro. Hola, Jessy. Hola, ¿Cómo Jessica. está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Agradecerle por su excelente presentación. Muchas Creo que es gracias. de vital importancia para el desarrollo de la investigación y obviamente de las nuevas tecnologías. Yo quería consultarle si se han considerado la posibilidad de elaborar superficies con actividad antiviral utilizando estas tecnologías, obviamente considerando la situación que nos aborda a nivel mundial. Esa es mi consulta principalmente. Superficies antivirales hechas por impresión 3D yo no lo conozco a día de hoy. Aquí en España,
hay iniciativas lideradas por el CSIC como la que os he explicado. Hay algunos proyectos financiados para la fabricación de elementos que tengan superficies antivirucidas y están enfocados, por ejemplo, al sector textil, a todo lo que tiene que ver con recubrimientos, pero esos desarrollos que se están haciendo para incorporar a superficies tradicionales una actividad virucida, yo no los he visto enfocados o conectados con la impresión 3D a día de hoy. Desde luego es una iniciativa interesante. Yo creo que luego se podría hacer. Aquí en el mismo instituto, una compañera nuestra está desarrollando superficies basadas en L-anaminas, que es un compuesto muy conocido antibacteriano y que parece ser que también es un buen antivirucida. Y bueno, pues una vez desarrollado ese tipo de compuestos, yo estoy prácticamente seguro que encontraremos formas de recubrir piezas impresas con ese tipo de química para hacer piezas impresas antivirucidas. O sea que sí, yo creo que sí que es una cosa que se puede implementar. Sí, sí, sería bien interesante y sobre todo que ya siendo antibacterial, complementar sus propiedades con actividad antiviral. Sería muy, muy interesante. Así que muchas gracias. Gracias, Jessica. Profesor, Francesca Hola. Miranda, por acá. Hola, Sí, yo soy académica de la universidad, pero del área de ingeniería civil. Y sí, no me topo mucho con químicos, entonces no me quiero perder la oportunidad de hacer una pregunta. Me disculpa si es algo muy, muy básico. Seguro que no. El tema de las resinas, en mi experiencia personal pasé de saber que la resina era como una lágrima que botan algunos árboles, desde eso a una especie de líquido que se plastifica. Entonces, mi pregunta es si pudiera decir en simple o en algo bien aplicado, si la resina es más bien como la base de cualquier plástico, o no sé si polímero está bien dicho, y si es tan directo como decir que una resina vegetal, como sería la lágrima del árbol, da origen a un bioplástico y una resina sintética da origen a otro tipo de plástico. Por favor, muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Frances. A ver, ¿cómo te puedo...? Con respecto a lo que hemos hablado, la diferencia entre la resina en el sistema de estereolitografía y los materiales que se utilizan en modelado por deposición en fundido o sinterizado láser es que en la resina no partimos de un polímero hecho, sino que partimos de los componentes que van a dar lugar a un polímero. Es decir, nosotros siempre hacemos la misma comparación que está un poco manida ya, que está muy usada, que es el polímero sería lo que es un collar de perlas y cada perla serían los monómeros, serían las unidades fundamentales. Bueno, pues el caso de la resina sería esas perlas, ¿vale?, sin haber llegado a construir el collar de perlas, ¿vale? De tal manera que esas perlas, porque son moléculas muy pequeñitas, el conjunto de esas perlas, sin haber hecho esa cadena larga de ese collar, suelen ser líquidas o líquidos viscosos a temperatura ambiente. Por eso la resina suele ser un material líquido. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que hay procesos químicos que lo que hacen es ir conectando todas estas perlas una detrás de otra hasta que formamos el collar de perlas. Ese proceso es el proceso de polimerización, que decimos, ¿no?, que es la base de todo lo que Carmen y yo hacemos, la polimerización. Partimos de esas perlas y hacemos los collares, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, la transición que pasa de ser un líquido a algo sólido es simplemente porque ocurre esa unión entre las bolitas hasta que conseguimos los collares de perlas o las cadenas largas. Ahora bien,
En el caso de las resinas que estamos comentando, tenemos los monómeros, tenemos las perlas fundamentales, las perlas que van a dar lugar al collar. En el caso de los materiales sólidos, que se utilizan para sinterizado en forma de polvo, o el filamento que se utiliza para modelado por deposición en fundido, ahí ya tenemos el collar hecho. ¿Vale? Es decir, que partimos de dos situaciones distintas. Esa diferencia número 1. Diferencia número 2 y fundamental es que los materiales ya polimerizados, ¿vale? Son materiales que cuando yo subo la temperatura, funden, se vuelven líquidos, porque subo el calor, se vuelven líquidos, se funden, se hacen algo líquido, como si fundiéramos el hielo, ¿no? Pasa es que a otra temperatura, y ese material, mientras está en ese estado líquido, se puede transformar, se puede dar otra forma, y cuando lo enfriamos, guarda la forma que le hemos dado. ¿Vale? Eso se puede hacer porque esos collares de perlas están dispuestos de manera aleatoria, pero no hay conexión entre esos collares de perlas. Y ahí yo la comparación que hago siempre es un plato de espaguetis. Tú tendrías tus espaguetis y podrías sacar un espagueti, y si lo metes a congelar, los espaguetis están fijados porque está congelado, ¿vale? Uno con otro, pero si yo caliento mi plato de espaguetis, yo lo puedo hacer fluir. Los espaguetis ya se pueden mover, ¿vale? Eso es un símil, un poco, así no sé si sirve para entender la idea de lo que son cadenas poliméricas que no están interconectadas. En el caso de la resina, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la estructura que generamos no son esas cadenas lineales. Generamos un sistema entrecruzado, es decir, que cuando unimos esas perlas individuales, además hay otro tipo de perla que va a permitir que dos cadenas independientes se unan entre ellas. Es decir, que dos espaguetis no estén separados, sino que estén unidos entre ellos. Y el ejemplo que yo suelo utilizar es una red de pesca, ¿vale? Es un sistema entrecruzado, donde tenéis cadenas aquí, 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 pero es que además esta cadena está unida con esta cadena está unida con esta, de tal forma que las piezas que resultan de un proceso de estereolitografía, es decir, partiendo de una resina líquida, son piezas muy entrecruzadas, ¿vale? Esas piezas muy entrecruzadas son muy diferentes a las que se generan por los otros dos sistemas, en el sentido de que son piezas que una vez la hemos dado esa forma, no vamos a poder cambiarle la forma. ¿Por qué? Pues porque esa red entrecruzada no nos lo va a permitir. ¿Vale? Una red de pesca, una vez que yo la he creado, yo no puedo deshacerla, no puedo quitar hacerla fluir o cambiarla de forma. No puedo hacer una red de pesca para peces pequeños y ahora que sea para peces grandes. No, ya tiene ese tamaño de malla y yo no lo puedo mover. Pues ese es un equivalente, ¿vale? De tal manera que yo parto de monómeros, estereolitografía, hago materiales muy rígidos normalmente y que no puedo transformar, no puedo reciclar, no puedo hacer nada más con ellos. En los termoplásticos y elastómeros termoplásticos, filamento y polvo, son materiales que ya vienen polimerizados y que puedo fundir, darle una forma y volverlo a enfriar. Volverlo a fundir, darle otra forma y volverlo a enfriar. ¿Vale? Son dos familias de materiales completamente distintas. Entonces, contestando ya después de todo esto a tu pregunta, una vez que tienes la resina, o sea, no todas las resinas se sirven para hacer todos los tipos de plástico. La resina hace referencia a la generación luego de un material muy entrecruzado. ¿Vale? Es un tipo de familia dentro de todas las familias de polímeros que hay.
No sé si te he contestado, Francesca, o se ha quedado algo ahí en el tintero. Súper buena la explicación, bien didáctica, está a prueba de ingenieros civiles. Muchas gracias. Sí, me quedo sobre todo con lo último, que la resina finalmente hace referencia a la formación de un material muy, muy denso, como que sería lo de la red de pesca, el ejemplo, ¿no? Denso, pero no en densidad que pese más. Sino que dentro Denso en la unión entre entramado, cadenas. sí, Eso es, la densidad de los polímeros, por muy entrecruzado que esté, no va a cambiar significativamente. no vamos a hacer plomo. No. Y entonces el tema de lo que yo pregunté, una parte de mi pregunta de la resina vegetal, de los árboles, lo que sea, finalmente es que puede llegar a la formación de un tipo de esta red nomás. Y sí, forma de red. De hecho, uno de los candidatos es el caucho natural, que se utiliza muchísimo para vulcanizarlo y hacer los neumáticos. Esa es una resina natural, es un caucho. Y termina en forma de neumático, para que te hagas una idea. O sea, claro, que sí se puede. Tenemos otra pregunta de Dan Pérez, está con la manito. A ver, cuéntanos, Dan, ¿qué es lo que quieres preguntar? Sí, buenas tardes, soy, como dije, Dan Pérez, soy de UTEM y soy estudiante de la profe Carmen. También. Hola. Hola, Juan. Mi pregunta es la siguiente. Si yo inserto cristales de algún tipo en algún polímero, ¿estos podrían alterar las cadenas que se forman, o las cadenas estructurales del mismo polímero? ¿Y qué tanto podría afectar? O sea, también depende mucho de la naturaleza del cristal. ¿Puede ser? Sí, sí. Mira, en el área de polímeros hay en polímero, digamos, hay todo un área de investigación que está justo relacionado con lo que tú comentas, y es el de los materiales compuestos. Es decir, es un área que relaciona los materiales poliméricos con todo tipo de cargas, ¿vale? Que van desde partículas micrométricas a nanopartículas, fibra de carbono, fibra de vidrio, carga con grafeno, con nanotubos de carbono. Todo eso es un área de investigación dentro de polímeros que se llaman materiales compuestos. Por supuesto que se pueden cargar polímeros con partículas de todo tipo y afectan a las cadenas. Más que afectar a las cadenas en sí, va a afectar su comportamiento sobre todo a nivel físico, sus propiedades mecánicas. Si tu carga, bueno, hablabas de un cristal, pero si es un metal, pues va a afectar a las propiedades conductoras. Los polímeros son muy aislantes, pero los podemos cargar con carga metálica y hacerlos conductores. Es decir, va a modificar sobre todo el comportamiento a nivel mecánico. En general, las cargas se utilizan para reforzar las propiedades mecánicas de polímeros, ¿vale? Sí que podría, por comentarlo todo, hay polímeros que son semicristalinos, es decir, que tienen la capacidad de formar dominios cristalinos, y al introducir una carga adicional, sí que es verdad que puedes alterar la formación de esos dominios cristalinos, es decir, prevenir que se formen o, en cierto modo, alterar el grado de cristalinidad que va a tener tu material. Hay muchos materiales poliméricos que tienen, hay algunos materiales poliméricos que tienen muy buenas propiedades mecánicas debido justamente a esa cristalinidad. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el PIC, que son las poliéter-etercetonas. Son material que se está utilizando mucho en el sector aeronáutico por sus buenas propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de este material de ingeniería que decimos, de material de altas prestaciones, viene dado por su capacidad a cristalizar. Si ese material lo cargáramos con una carga que previniera o que molestara esa cristalinidad, bajaríamos el rendimiento del material en cuanto a propiedades mecánicas. O sea que no hay una regla fija, porque va a depender de la matriz a lo que tú lo incorpores. Si es una carga
formada y yo no podría prever que vaya a haber un cambio químico en tu polímero, sí un cambio en las propiedades físicas del material. Se entiende, se entiende. Muchas gracias. De nada. Gracias, Juan. A ti por tu pregunta. Bueno, ya estamos terminando. Sé que hay muchas consultas. Esta presentación se va a subir a un canal que tiene un canal de YouTube del posgrado. Y cualquier consulta nos piden a nosotros, amigos, a Carmen, y le podemos dar el correo de Juan. Juan, te agradecemos la excelente presentación y especialmente que hayas podido compartir tu investigación, todo lo nuevo que están haciendo ahora, la que están aplicando, y también tu tiempo para compartir con nosotros. Ahora dejo a Carmen. Solamente una acotación. Juan, como Enrique, que el que dio el seminario la vez pasada, los dos van a estar anclados a la página web del doctorado, ¿ya? Así que ahí seguramente van a salir todos sus datos, su currículum y su email. Así que ahí se van a poder contactar de mejor forma contigo, Juan, para los que le quedan algunas dudas relacionadas al tema. Por supuesto. Muchas gracias, como siempre. Ha sido un placer. Tu línea de investigación me encanta, por algo será. Nuestras, algunas, ¿verdad? Y nos estamos viendo en algún momento. Ha sido momento. un verdadero placer. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por asistir a la charla. Ya. Gracias, Juan. Nos vemos en algún momento. Chao, que estén bien. Muchas Chao, gracias, profesor. Chao, gracias a todos. Gracias, Fernando, Juan. Valentina, Carmen. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto. Bye, bye.